Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 434-0271, anteponiendo 0381, que es la característica de Tucumán si nos llaman desde otra provincia. O también nos pueden escribir un mail a siembra-y-cosechatv@hotmail.com. Continuando con esta jornada que se llevó a cabo en la Estancia del Azul, vamos a compartir a continuación una entrevista que le realizamos al ingeniero Rodolfo Gil, del INTA Castelar. Él vino a hablar sobre conservación de suelos. Para entender el suelo y el sistema de producción, lo que hay que entender es el ambiente en su conjunto. Siempre decimos que en realidad el hombre de campo, el técnico, no maneja el suelo solamente, sino que maneja un conjunto de relaciones entre el suelo, el cultivo y el ambiente donde se desarrolla. Esto es la atmósfera donde está ese campo. Entonces lo que hay que hacer es tener un conocimiento integral de cómo funciona el ambiente en su conjunto, donde el suelo, sí, por supuesto, quizás sea la vedette o el protagonista central. En este sentido, apuntando a una agricultura sustentable, nosotros el conocimiento de ese ambiente lo que nos permite es salir de una cultura de recetas para poder armar las estrategias ajustadas a cada ambiente. Sobre todo en estas zonas en particular, el agua juega un rol fundamental junto con los nutrientes. O sea, el rendimiento alcanzable o cuánto nosotros el rendimiento potencial en una zona va a ser alcanzable va a depender de la disponibilidad de agua y nutrientes que tengamos. Desde el punto de vista del agua tenemos que pensar que cualquiera de los cultivos que nosotros hacemos, por ejemplo un maíz, por cada milímetro de agua que produce, que utiliza, puede producir alrededor de 20-25 kilos de grano, mientras que una soja entre 8 o 9 kilos de grano por hectárea. Con lo cual, si nosotros quisiéramos acá en la zona de Tucumán sacar 10.000 kilos de maíz o 4.500 kilos de soja, tendríamos que estar pensando que vamos a necesitar durante todo el ciclo alrededor de 600 milímetros de agua. Esos 600 milímetros de agua lo vamos a tener que sacar del suelo a través del sistema de raíces. Por eso que es tan importante conocer cómo funciona el suelo desde el punto de vista hídrico y también cómo funciona el suelo junto con la planta, porque en realidad la planta se va a abastecer de agua en función de cuánto le está demandando el clima, es decir, esos 600 milímetros que estamos hablando, y la habilidad que tiene el suelo de entregarle esa agua a la planta. Para que tengamos una idea, en suelos de esta región donde hoy estamos, en 1 metro de profundidad podemos estar almacenando alrededor de 300-330 milímetros, de los cuales no todos están útiles para las plantas. Hay una parte del suelo, de agua en el suelo, que la planta no le va a poder sacar porque está muy retenida, y en general, hablando en términos de agua útil, lo que podemos llegar a tener en 1 metro de profundidad como mucho son alrededor de 150 milímetros para las texturas que tenemos en estos suelos, como se veía en la imagen del perfil del suelo. ¿De qué va a depender, ingeniero, la retención que haga del agua al suelo? La retención de agua no depende de nosotros. La retención de agua básicamente depende de dos componentes. Una es la textura, que es la proporción de arena, limo y arcilla que nosotros tenemos en un determinado suelo. Y el otro elemento es la profundidad que alcanzan las raíces. No es lo mismo tener un suelo donde las raíces exploran solamente 50 centímetros a tener un suelo donde las raíces pueden expresar su potencial, que generalmente puede alcanzar a los 2 metros de profundidad, como es en el caso de un maíz, de una soja. Lo importante es tener en cuenta que esa capacidad de almacenar agua depende de los poros más chicos del suelo, que eso depende de la textura, es algo que nosotros no podemos cambiar. Pero la capacidad de captar el agua de lluvia, es decir, que esa agua de lluvia se meta dentro del suelo y quede almacenada, va a depender de los poros más grandes, o sea, de los macroporos. Y esos poros dependen de la estructura. Y esa estructura sí depende de nosotros, porque depende fundamentalmente de la materia orgánica, que es la que une las partículas y arma toda esa estructura con partículas y poros grandes. Y eso depende del manejo agronómico, esto es las rotaciones que nosotros hacemos, fundamentalmente con cultivos que me aportan altos volúmenes de materia seca, como es el maíz, como es el sorgo e incluso el trigo. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es
fabricar materia orgánica, porque la materia orgánica no la compramos, no la podemos comprar en el mercado, la tenemos que fabricar nosotros. Si nosotros degradamos un suelo, le sacamos la materia orgánica, lo que hacemos es destruir esas estructuras que hacen, en términos de agua, una buena captación o infiltración del agua. Para que tengamos una idea, en zonas como esta deberíamos estar aportando alrededor de 10.000 kilos de materia seca por año para poder mantener un balance de carbono en el suelo acorde a estos ambientes. Una soja de 4.000 kilos me podrá estar dando como mucho 5.000, mejor de los casos, no sé, 6.000 kilos de materia seca, lo cual, esto es como un balance económico. Si yo le agrego menos de lo que gasto, el suelo se me va empobreciendo en materia orgánica y con eso se van arruinando, destruyendo esas estructuras funcionales que uno busca. Acá hay que tener en cuenta una característica natural que tienen estos suelos, que tienen un alto componente de limo. Tienen poca arcilla, algo de arena, pero mucho limo. Y eso hace que el limo, por el tamaño de partícula que tiene, hace que esas estructuras sean muy débiles. Entonces, cuando nosotros le sacamos la materia orgánica, se densifican y se hacen estructuras masivas, que no dejan pasar el agua, no dejan infiltrar. Por ejemplo, en un suelo que funciona bien, por lo que podría haber sido un monte acá, podemos tener infiltraciones que superen los 100 milímetros por hora. En un suelo degradado, que pasamos de una densidad de 1,3 gramos por centímetro cúbico a densidades que pueden alcanzar 1,4 y hasta 1,5, esas infiltraciones pueden bajar a menos de 10 milímetros por hora. Con lo cual, imagínense, con las lluvias torrenciales que tenemos acá en la época estival, prácticamente podemos estar aprovechando un 10-20% de la lluvia. El resto corre, y aparte de los problemas de erosión que genera, es agua que en realidad no estamos almacenando para después cosechar más grano. Por otro lado, los suelos limosos tienen una alta capilaridad, con lo cual, acá si hacemos barbechos largos, desprotegidos, es decir, sin cobertura, tenemos, por la demanda climática que hay acá, tenemos una alta tasa de evaporación. Entonces, gran parte del agua que nosotros estamos almacenando la estamos perdiendo por evaporación. Acá las eficiencias de barbechos son bajas. Entonces, ese es otro de los aspectos que tenemos que tener a la hora de armar estrategias. Por eso que decimos que nuestra estrategia debería apuntar a hacer que el suelo descanse lo menos posible, es decir, que esté trabajando todo el año. El caso extremo sería el monte. El monte es la mejor condición de suelo porque ese monte está trabajando los 365 días del año secuestrando carbono. Una pastura pasa lo mismo, está trabajando los 365 días del año. Bueno, tendríamos que ver nosotros cómo hacer con la agricultura para que el suelo esté trabajando lo más posible durante el año. Claro está que la empresa también es sustentable en función de la renta que obtiene, o sea, tenemos que cosechar grano. Y el grano que cosechemos tiene en gran relación con la cantidad de agua que dispongamos. Entonces, la ecuación que estamos diciendo, que esa estrategia va a depender de que el suelo descanse lo menos posible en la medida que el agua me lo permita.